Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Hoy tenemos algunos francamente indignantes, ya van a ver por qué se los digo. Acabo de recibir hablemos en plural, equipo, ¿no? Acabamos de recibir, lo que pasa es que como productor uno habla en primera persona, pero estamos trabajando esto en equipo como es costumbre y como se debe hacer en televisión. Acabamos de recibir una de las imágenes más groseras de lo que es la cotidianeidad de los palestinos a manos de los soldados israelíes. No tiene otra manera de decirse esto. Y no voy a enfatizar esto, la propia imagen les va a dar a ustedes una idea de lo que es la cotidianeidad ahí. Palestino fuerte, grande, unos soldados israelíes que a algunos no les llegan por el hombro, todos con la cara tapada, y llega un momento que le caen entre 8 y le dan culatazos en la nuca, porque le quisieron mandonearlo y el hombre iba a cumplir con su trabajo habitual y no le dio la gana de dejarse mandonear. Eso es la cotidianidad, pero no siempre sale a la luz del día y menos vía satélite, ¿no? Pero las cosas están cambiando. Aquel lugar común de que una imagen vale más que 1000 palabras, lo van a ver ahora dramáticamente reflejado en cómo es la cotidianeidad en esto. Y el poderosísimo lobby pro-israelí de la política estadounidense sigue presionando porque ellos quieren, soy ciudadano estadounidense, pero nací en Jerusalén. Entonces yo quiero que mi pasaporte me ponga Jerusalén, Israel. Dice, señor, este es un pasaporte estadounidense. Si nosotros ponemos aquí Jerusalén, Israel, vamos a romper todo el estatus de este momento en el que queremos preservar la paz, pese a ustedes. Me faltó decir eso, pero algunos lo han dicho. y no se imaginan a qué nivel. Y eso, reconocer a Jerusalén como capital única, eterna e indivisible, que es lo que quieren los sionistas, sería violar el estatus que en este momento se está moviendo la diplomacia y además violar todas las resoluciones de la ONU. Porque además allí coincidimos las 3 grandes religiones monoteístas. Los cristianos tenemos mucho que ver, ¿eh? Y cuando uno anda caminando por las callecitas de Jerusalén sabe muy bien a qué nos referimos. Bueno, el Papa sigue siendo noticia, ya veremos por qué. Pero hoy vamos a comenzar con esta peligrosa muestra de músculo de parte y parte, como si hubiéramos vuelto a la Guerra Fría, el planteo prácticamente es el mismo. Y vamos a ver flotas de la OTAN metiéndose en el área marítima del Báltico y vean la distancia de Moscú. Pero eso sería lo de menos. El asunto es cómo se está recalentando el ambiente, tanto allí como en el Mediterráneo, y tanto ahí como en la garganta del estrecho de Hormuz, por donde sale entre el 40 y el 50%. Ahora ya no sabemos cuánto porque en la medida que les convenga van a aumentar, pero aquí sale no menos de 43% del petróleo de todo el mundo. Y también se sigue recalentando un poco el tema de China con sus vecinos, ¿no? Sea Filipinas, sea Japón. Por cierto, ¿recuerdan ustedes la noticia de que a Corea del Norte provenía de fuentes habitualmente creíbles de Corea del Norte diciendo que habían fusilado al ministro de Defensa con un cañón antiaéreo truculento, recuerdan que le dijimos, por haberse dormido durante un discurso del líder tercero en la dinastía, desde Kim Il-sung, ¿no? Ahora hay una filtración que dice esa noticia parece que fue falsa, con todo y lo truculento y cómo dio la vuelta al mundo, y que fue en esta guerra que siempre decimos, hay 2 realidades, sea una guerra abierta o una guerra de baja intensidad, la realidad del teatro de operaciones y la realidad paralela o alternativa al teatro de operaciones, que es lo que viene a nuestras neuronas. Ese es uno de los principios básicos de la guerra de 4ª generación. Claro que cuando lo decíamos hace 40 años nos miraban como un marciano, ¿no? Pero digo, viene el mundo interconectado vía satélite, ni soñar todavía en Internet. Internet existía, pero era un secreto militar. Y ahora
vean la que nos lanzaron, ¿no? Vamos a averiguar si realmente fue falsa, pero dio la vuelta al mundo. De todas maneras, como le han hecho una fama tristemente célebre a las dinastías de Kim Il-sung por acá, coló la noticia. Pero vamos a lo que decíamos, mostrando músculo, acontecimientos en pleno desarrollo, mostrando músculo las Fuerzas Armadas y un despliegue inusual, ejercicios a veces no tan dramáticos, pero permanentes, y esto tiene que ver con que la OTAN realiza ejercicios en medio de una tensión con Rusia, ¿no? Los llamados Baltops, tiene que ver con el Báltico, como les mostramos en el mapa, ¿no? Un total de 49 buques de 15 países asisten al ejercicio militar naval que organiza anualmente Estados Unidos y la OTAN, lo que por supuesto ha intensificado, vean ese aerodeslizador, ¿no? Para meterse en una cabecera de playa, tremendas hélices a popa en lugar de hélices navales. Bueno, esto lo organiza anualmente Estados Unidos en la OTAN e intensifican las tensiones entre Rusia y la Alianza Atlántica, nos guste o no. Esta ya es una barcaza un poco mucho mayores que la de desembarco en Omaha Beach, ¿no? En la Segunda Guerra, pero versión más o menos más clásicas. Los ejercicios Baltops comenzaron el viernes en el puerto polaco de Gdynia, al norte de Polonia, y se desplazaron a lo que estamos viendo, el mar Báltico, hacia la localidad alemana de Kiel. En Kiel, mucha historia en la Segunda Guerra con Kiel, ¿no? Este año más de 5.000 soldados de 17 países participan en las maniobras Baltops en el Báltico, con barcos de 15 nacionalidades distintas. Es la velocidad de desplazamiento para buscar. Y miren ese super hovercraft. Ese sí que es un super hovercraft y se clava cómodamente en la cabecera de playa y entrega todo su apoyo logístico, ¿no? Como les decía, más de 5.000 soldados, 17 países, barcos de 15 nacionalidades distintas, informaba este viernes el portavoz de la tercera flota polaca, Pluniczki. Además, las maniobras cuentan con 40 aeronaves, incluyendo bombarderos estratégicos, nada menos que los B-52. Difícil imaginar que ese monstruo va sobre un colchón de aire, ¿no? Así es que logra entrar. Este no puede hacer lo mismo, pero tiene una capacidad de carga interesante, y la compuerta de popa, una vez que logre la profundidad adecuada, se baja, como acabamos de ver, y ahí sale un vehículo anfibio, con todos los comandos y su armamento a bordo. Un poco lento para mi gusto en ese momento, pero bueno, bajo fuego enemigo sería otra historia. Y blindados anfibios, como acaban de ver, ¿no? Asimismo, la Marina polaca tomó parte en los ejercicios con el submarino tipo ORP Cóndor y con 6 barcos dragaminas, afirmó Pluniczki. Sí, tendrían el deber, teóricamente, de limpiar de minas toda la playa para poder fijar una cabecera de playa, ¿no? De igual manera, 700 soldados realizaron una práctica de asalto anfibio, que es lo que estamos viendo a lo largo de las maniobras en las cercanías de la ciudad costera polaca de Ustka, al oeste de Gdynia. Security of the Baltic region. So the alliance has come together with 14 alliance members and Comandante estadounidense de la Sexta Flota y la Fuerza de Apoyo OTAN, vicecomandante de las Fuerzas Navales de Estados Unidos en Europa, James Fogo, dice: Baltops tiene que ver con la unidad y la alianza, la solidaridad y la alianza, seguridad en la región del Báltico. Así que la alianza, que es lo que enfatizamos, ha llegado junto con 14 miembros de los 3 socios de la alianza y una relación especial aquí con una enorme flotilla de fuerzas en el mar para llevar a cabo un espectro completo de esto. En Vilnius, mientras tanto, el primer ministro de Lituania, Algirdas Butkevičius, decía: Lituania confirma que se prepara para acoger armamento pesado de Estados Unidos. Es decir, esto hace pensar que cuando termine la maniobra se van a quedar con mucho del armamento desplegado allí, ¿no? Una manera de entregar es esa, fabricar una maniobra y luego, no, lo dejamos aquí. El ministro de Defensa de Lituania ha confirmado
que están preparando ya las instalaciones para el almacenamiento permanente de material bélico pesado estadounidense, tal como adelantó el sábado el New York Times. La dejaron filtrar por el New York Times para ver cómo reaccionaban. La medida buscaría servir como disuasión ante una eventual agresión rusa. Creemos que al menos una parte de los carros de combate Abrams y Bradley estarán en Lituania, se quedarán allí, y muchos de los transportes anfibios y blindados, semiblindados de tropa, lo que estamos viendo, ¿no? El ministro ha explicado que han mantenido negociaciones con Estados Unidos para el envío de este material, que estará en el país báltico con carácter permanente, con el fin de incrementar la seguridad y apoyar a los militares desplegados aquí. Sí, con el cuento de la maniobra, hacen músculo, pero después se retiran y todo el material queda allí. No se lo llevan de vuelta a Estados Unidos. En suma, el ministro de la Defensa dijo: estamos preparando nuestras infraestructuras militares para que puedan ser utilizadas para este reposicionamiento, y eso está prácticamente terminado. Como les dijimos el sábado, el New York Times revelaba la idea de enviar equipo de una brigada completa, 1.200 vehículos, 250 carros de combate M1A2, vehículos de combate Bladdy y piezas de artillería blindada. Bueno, en Bakú, Azerbaiyán, Vladimir Putin con el jefe de gobierno turco Tayyip Erdogan. Reunión por el gasoducto Turkish Stream, corriente turca, ¿no? Aunque ninguno de los dos líderes atendió la prensa después de esta reunión celebrada a puertas cerradas, solo hubo esta oportunidad para tomar algunas fotos, pero sin hablar en ese momento. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que ambos conversaron sobre la cooperación energética, en particular el gasoducto ruso. Vean esto, el famoso portahelicópteros modelo Mistral, de tanto roce entre Francia que se dejó torcer el brazo, y también los que puede hacer Moscú de ese modelo. Turquía, como país candidato a ingresar en la Unión Europea, representó a toda la Unión. Bromeó Putin al inicio de la reunión, después que Erdogan observara que ningún líder de los 28 acudió a la ceremonia de apertura de los Juegos, ¿no? Había una serie de juegos deportivos con este motivo. Y la tensión es tal que el anuncio de Rusia de un nuevo gasoducto a través del Mar Negro hasta territorio turco, después de renunciar al South Stream, que debía suministrar gas ruso a países europeos como Italia, Austria y Hungría a través de Bulgaria, causó una novedosa compensación. Alexei Miller, en febrero, advirtió que la Unión Europea tiene un plazo de 2 años como máximo para enlazar su red de gasoductos con la frontera greco-turca y que no hay otras opciones sobre la mesa, ya que el tránsito a través de Ucrania está descartado una vez que expire el actual contrato. Bueno, los franceses mostrando sus famosos portahelicópteros, y ahora estamos en el ámbito del Canal de Suez. Egipto inaugurará un segundo Canal de Suez en agosto. Prometió finalizar su segundo canal en un año, una proyección que sería cumplida el próximo 6 de agosto, cuando se inaugure una obra de envergadura entre territorios de África, Europa y Asia. Con ella se podrá facilitar el tráfico y disminuir los tiempos de estancia de las embarcaciones que trasladan mercancía. Los tiempos de espera, ¿no? Se trata de una ramificación del Canal de Suez que comunicará el mar Mediterráneo con el Océano Índico. Longitud 72 kilómetros, casi la mitad de los más de 150 kilómetros que mide el corredor clásico. La obra permitirá reducir el tiempo medio necesario para cruzar el canal de 22 a 11 horas, es decir, reducirla a la mitad. Corresponsal de Telesur en Egipto, Giovanni Noguet, destacó que con este proyecto el nivel de desarrollo del país asciende de 2.2 en 2014 al 4% en 2015, de acuerdo a fuentes oficiales, tras analizar los beneficios, los dividendos de esta ampliación. Destacó que el Canal de Suez se trata de un megaproyecto. Esto es Tel Aviv en Siria y en Arcacale, Turquía. Desesperación en la frontera turca, miles de sirios huyen del Estado Islámico. Miles de personas han llegado en los últimos 2 días a la frontera con Turquía huyendo de los combates entre las unidades de protección popular, la principal milicia kurdo-siria, y el grupo terrorista Estado Islámico al norte de Siria. El drama de todas las guerras, los civiles que quedan entre dos fuegos.
La llegada de un masivo flujo de desplazados ha forzado a las autoridades turcas a reabrir la frontera tras varios días de cierre. Ankara ha afirmado que calcula que unas 10.000 personas cruzarán la frontera solo en las próximas horas. Los que no tienen medios lo hacen a pie, cargando lo que pueden. La reapertura de la frontera ha llegado apenas 3 días después de que el viceprimer ministro de Turquía, Numan Kurtulmus, afirmara que el país no permitirá de ahora en adelante la entrada de refugiados desde Siria, argumentando que ya no existe una tragedia humanitaria. Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Stan Jubiljek, declaró que no hay cambios en la política hacia los refugiados sirios. Hasta hoy, dijo, Turquía ha abierto sus puertas a los que huyen de Siria. Esta es una tragedia humanitaria y hay que hacerle frente. Como quedaron las cosas atrás, se entiende que hayan buscado refugio más allá de una frontera. Por su parte, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos ha pedido de la ONU, dice que trabajen las autoridades turcas para permitir la entrada al país de miles de sirios que se encuentran atrapados en la frontera. Alepo, Damasco, después del bombardeo. El cohete nos golpeó hace una hora, decía este hombre. Pudimos rescatar a 7 personas, pero todavía hay un bebé debajo de los escombros y no sabemos dónde está. Muy dramático esto. La mujer siria que declaraba después dijo, no sabemos si nuestros hijos están vivos o muertos. ¿Cuánto tiempo vamos a tener que permanecer así? Otro, un sirio desafiante, decía que el ejército bombardea a los terroristas. Nosotros queremos entrar en estas áreas, aunque seamos civiles, y liberarlos de bandas terroristas. La mujer dice, ni siquiera sabemos si nuestros hijos están vivos o muertos. ¿Cuánto tiempo nos van a tener así? Y este hombre ya decía, estamos hartos, que los bombardeen y que nos dejen entrar, dennos las armas, vamos a liberar a estos de bandas terroristas. En Siria, al menos 8 muertos y 70 heridos por la caída de cohetes en Alepo. Y mientras las autoridades tratan de negociar y llevar adelante la situación, no hay precisamente noticias demasiado alentadoras sobre la situación en Siria, ¿no? Por lo demás, hay encuentros de alto nivel, como estamos viendo, pero no hay desde el momento en que las necesidades humanitarias se hacen sentir respuestas adecuadas a la situación y circunstancias. Vean esto. Entonces, otro abuso descarado. Este hombre no está armado, es un civil, le quieren dar con el fusil y le siguen dando y el hombre está harto. 1, 2, 3 soldados contra un civil desarmado. Pero después se juntan 8 y el hombre tiene orgullo, no se da por vencido. ¿Por qué me tratan así? ¿Qué hice yo? Cerca de Ramallah, en la margen occidental, en Yalazón, en el campo de refugiados. Él quiere ir al campo de refugiados. Soldados israelíes golpeando a civil palestino. Y un momento son 8 contra él. Y además le dan culatazos, le dan con el fusil en la nuca. Ocurrió el pasado viernes en campo de refugiados de Gilazum, al norte de la ciudad cisjordana de Ramallah, en presencia de todos los periodistas y fotógrafos. Y fue difundido el fin de semana por medios palestinos y recogido por el diario israelí Ynet. Un palestino se encuentra junto a varios soldados, uno de los cuales le insulta reiteradamente a gritos y le pega en la cara en repetidas ocasiones, antes de que se acerque otro uniformado blandiendo un rifle en posición amenazadora. Y luego son 8 heroicos soldados palestinos contra 8 heroicos soldados israelíes, disculpen, contra un palestino. Debe ser gran terrorista, ¿no? Estaba desarmado.
Posteriormente, el palestino, que evidentemente estaba desarmado y no se aparta en ningún momento de los soldados israelíes, es reducido, lo tiran al suelo, lo mantienen tendido sin poder girar la cabeza y le golpean el rostro y la nuca con el fusil. Heroico procedimiento. Los medios palestinos identificaron al civil que aparece en el video como Shadi al-Habsi, que habría tomado parte en una protesta el viernes para expresar su enojo por el hecho de que un familiar resultó herido previamente por gases lacrimógenos disparados por soldados israelíes. Y vino a decirle, ¿por qué le disparan granadas de gases a civiles desarmados como yo? Estos medios indican además que las fuerzas israelíes también utilizaron la propia vivienda de este hombre para refugiarse de personas que les atacaban con piedras, lo que provocó daños a su propiedad. Al-Habsi fue llevado al asentamiento judío de Beit El tras su arresto, precisaron. Un abuso más de los tantos cotidianos, pero no siempre hay una cámara que pueda actuar. Habían demasiados periodistas, no se atrevieron con los periodistas. Eran de medios importantes. Bueno, esta es la cotidianidad de los palestinos en los territorios ocupados. Que sirva esto como editorial. Bueno, Benjamín Netanyahu dice, el que quiera saber la verdad, que lea este informe, que también lean el informe de los generales de alto rango. El que quiera continuar con fundamento, automáticamente culpar al Estado de Israel, no vamos a perder el tiempo de leer el informe de la Comisión de la ONU. Por nuestra parte, continuará la protección a nuestros soldados. Ellos continuarán protegiéndonos. Cara dura, ¿eh? Bueno, es su estilo, siempre ha sido así. Luego el portavoz de Hamas, Ami Abu Zuri, dice, el informe de Israel por el cual la ocupación intenta aclarar en sí de haber cometido crímenes de guerra en la Franja de Gaza es un intento de controlar la opinión pública internacional y para adelantarse al informe del Consejo Internacional de Derechos Humanos en relación con la Comisión de Guerra de Crímenes Fraja en la Franja de Gaza, crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Este informe israelí no tiene ningún valor porque los crímenes de guerra israelíes son evidentes y comprometen una transmisión en vivo y en directo de aquella operación contra la Franja de Gaza. ¿Recuerdan ustedes que dijimos, esta es el gueto, la cárcel a cielo abierto más densamente poblada del mundo? 40 kilómetros por 14, 10, a veces 14 de ancho. Cifras millonarias de habitantes. Y le dieron y le dieron y le dieron para tratar de quebrarle la voluntad a los palestinos, la operación plomo fundido. Bueno, los palestinos tiran cohetes, nosotros les devolvemos el cumplido. Fue un crimen de lesa humanidad, trancaron todas las salidas y los bombardearon con la aviación, con los tanques, con la artillería. Netanyahu dice que la ONU pierde el tiempo investigando los crímenes de guerra en Gaza. Desafían así descaradamente. Y lo que respecta a la parte palestina, bueno, los investigadores sobre asuntos de crímenes de guerra durante el conflicto sangriento en el que murieron más de 2.200 palestinos, la mayoría absoluta civiles, 2.200 palestinos y más, y 73 israelíes. Ni siquiera han retirado los proyectiles que no estallaron, destrozaron aquello que es... Bueno, cambiemos de tema. Polémica futbolera. Felipe Calderón, presidente mexicano en su momento, dice, qué pena, qué juego tan sucio del equipo de Venezuela, parece que los entrenó Maduro. Oyeron, ¿no? Presidente mexicano diciendo, qué pena, qué juego tan sucio del equipo de Venezuela, parece que los entrenó Maduro. Ni fue sucio, ni fue digno de que usted hablara, señor Felipe Calderón. Fue un tremendo partido, lo que pasa es que sorprendió a muchos. Y después dice, bueno, en golpes Colombia y Venezuela acaban de empatar. Para ser un expresidente de México le quedó bastante feo, ¿no? ¿Sabes qué? Vaya, pues don Felipe, eso no quedó bien, don Felipe. ¿Sabe qué? Que desde el sur le están diciendo que usted es como el pato criollo. ¿Sabe qué hacen los patos criollos? Cada 2 pasos, cuá, 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 cuá. Vaya, usted sí que puso la chingada, don Felipe. Qué vergüenza,
¿Qué tenía que hacer ese tipejo con el buen desempeño de nuestro seleccionado, que ha sido una satisfacción? ¿Por dónde respira? ¿Cuál es la herida de este señor? ¿Será que a lo mejor no lo... Ah, bueno, sí. Entiendo, y lo oí en el programa de Felipe Espirela, que este señor recibió una cantidad de dólares, para venir y que asesorar, o sea, a los de la oposición acá, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Vaya que asesor te conseguiste, manito. La chingada. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. La información, normalmente, evoluciona minuto a minuto. Hoy nos repotenciamos para ti. Traemos una propuesta más innovadora. Combinamos información, tecnología y lo más importante. Seguimos siendo tu reflejo. El desayuno. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por Venezolana de Televisión. Más VTV. Más revolución. Ella es María, y aunque no es doctora, su esfuerzo de todos los días ayuda a salvar vidas. Él es Ernesto, quien sin ser profesor, año tras año ayuda a educar y graduar a jóvenes profesionales. Personas que con su trabajo de todos los días renuevan nuestro compromiso de hacer de las telecomunicaciones un servicio que garantice e impulse el desarrollo económico e integral del país. Por eso, hoy queremos celebrar 8 años conectados con el desarrollo productivo de Venezuela. CanTV. Mi mamá siempre decía que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Yo de niño no entendía qué significaba eso, pero ahora sí. Hoy me toca asumir un gran reto, el más grande que me ha tocado. Sentirme útil a mi país es tan bonito como el amor correspondido. Este 28 de junio vamos a elegir nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea. Somos el corazón de la patria. De junio de 1813, el libertador Simón Bolívar, en el marco de la campaña Admirable, lanza en Trujillo el decreto de guerra a muerte, motivado a la sanguinaria represalia con la que la corona española, en manos de Domingo de Monteverde, puso fin a la Primera República. La proclama tuvo como objetivo hacer entender al mundo que lo que se libraba en Venezuela era una guerra internacional entre dos naciones distintas, un imperio opresor y una nación destinada a ser libre. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y parece que hay una campaña no tan sutil, bastante descarada, de tratar de hacerle pasar momentos difíciles a los gobiernos progresistas de la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? El compañero Evo, cada 2 por 3 tiene que estar haciendo fintas y ahora le tocó al no menos admirado presidente de la hermana República de Ecuador. Esto es absolutamente vergonzoso, programado y forman parte de un plan continental, ¿no? No es cacería de brujas, sencillamente se está jugando a la geopolítica y hay demasiados gobiernos que no se pliegan al diktat que antes venía de Washington o de las áreas de influencia, como ocurría en el pasado. Ahora, el presidente de Bolivia, Evo Morales, es un líder nato. Y el presidente de Ecuador, un hombre, a ambos los hemos entrevistado, nos han honrado con su confianza y los saludamos a ambos solidariamente. Pero el tema de Ecuador ya les duele en la madre, ¿no? Porque, como él les dijo una vez en su cara, no me vengan a mí con cuenticos, ni paquetazos neoliberales, ni a tratar de manipularme. Yo lo conozco, aparte de que habla perfectamente inglés, ¿no? Y es fluidísimo en su discurso, le dice, yo los conozco a ustedes, yo estudié allá, vengo de allá de donde estudian ustedes economía.
No me vengan con esos cuentos, pero acá, recuerdan ustedes en el intento de golpe, hubo un momento en que, miren, precisamente tenemos ahora al presidente de Ecuador hablando. ¿Vamos a conectarnos, señor director? Eso es nuestra América, América Latina, el continente más desigual del planeta. Nos llamamos un continente de paz, pero la insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, son también balas cotidianas en contra de la dignidad humana. Esas casas sobre el agua, en Guayaquil, en Estero Salado, y si siguen con el estero acaban en esas casas lujosas, mansiones. Eso también son atentados, son bombas diarias contra la dignidad de las personas. El Papa Francisco nos dice, la inequidad, la injusta distribución de las riquezas y de los recursos es fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que para poder vivir dignamente hay que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas, lo dice el Papa. Queridos jóvenes, toda excesiva acumulación de riqueza es injusta, es inmoral. Se puede llamar democracia a una situación donde menos del 2% de familias poseen el 90% de las grandes empresas. Es meritocracia que un alto ejecutivo pueda ganar en 2 meses, lo que gana un obrero en toda su vida. ¿Cómo pueden dormir tranquilos? ¿Moralmente se puede justificar todo esto? No hablemos de paz, de justicia, ni siquiera de democracia, mientras existan estas contradicciones, estas diferencias. Qué tristeza me ha dado leer en redes sociales mensajes de jóvenes de nuestra burguesía defendiendo sus potenciales herencias, insultando a los que no pudieron acumular, a los que no pudieron dejarles nada material a sus hijos. Los pobres no son pobres por tontos o por vagos, como se ha dicho en estos días. Los pobres son pobres por una sociedad tremendamente injusta que produce y reproduce profundas desigualdades de oportunidades desde el inicio de la vida. Cuánta prepotencia también hay en ciertos empresarios que se consideran los redentores del país, pese a que siempre lucraron con aquello. Jamás olvidar, queridos jóvenes, después de la tragedia económica de 1999, al país no lo salvaron los ricos, sino los pobres, nuestros migrantes, que con su sudor y sacrificio mandaron las tan necesarias divisas para sacar adelante al país. Por esas injusticias que claman al cielo, enviamos a la Asamblea Nacional 2 proyectos de leyes. El primero, la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, gravando de forma progresiva el patrimonio heredado y evitando las formas de evasión que actualmente existen, ya que los contribuyentes que amasan grandes fortunas no tributan, gracias a la elaboración de complejos escudos fiscales para eludir o evadir el pago del impuesto. Este proyecto es tan importante que lo considero equivalente a la reforma agraria de los 60. Va a cambiar la estructura de la propiedad, sobre todo en los medios de producción en nuestro país. El segundo proyecto es para gravar las ganancias extraordinarias, fruto básicamente de la especulación con inmuebles, lo cual produce una socialización de las pérdidas, el gasto en inversión pública y la privatización de las ganancias, la exagerada plusvalía para el dueño de un terreno. Los proyectos solo afectan a los herederos más ricos, menos del 2% de la población, y en realidad afecta al 0.1% de la población de manera significativa. El resto también va a pagar muy poco. Afecta a menos del 2% de la población. Y en cuanto a los especuladores de tierras, es un porcentaje incluso aún mucho menor. Si pensáramos tan solo, queridos compatriotas, en nuestro bienestar, con los niveles de popularidad que ustedes saben que mantiene el gobierno, y los que más lo saben son los opositores, lo mejor es no hacer nada, no tomar riesgos.
pero no nos eligieron para eso. Por ello anticipé que iba a enfrentar el costo político de estas medidas, pese a que solo afectan a una mínima parte de la población. Sin embargo, grupos opositores han generado una violencia inusitada y siguen intentando provocar incidentes. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, si la caravana opositora convocada por un irresponsable asambleísta para encontrarme en el aeropuerto de Tababela a mi llegada a Quito realmente hubiera logrado su cometido? En estos momentos probablemente estaríamos lamentando una tragedia. Este nivel de insensatez es muy grave para la seguridad de los ecuatorianos. Claramente buscan otro 30S, cuando pese a su violencia y abusos no lograron que cediéramos en absolutamente nada. Pero 30S que nos costó 5 vidas, que siempre llevaré en mi memoria y en mi corazón, y no permitiré que aquello vuelva a ocurrir. Estoy profundamente convencido de que los proyectos de ley benefician a la inmensa mayoría de ciudadanos de mi país y que quienes lo desaprueban son los opositores de extrema derecha, grupos de presión y acaudalados personajes que sirven a intereses políticos, que han utilizado estrategias comunicacionales de terror para desinformar sobre el contenido de los proyectos y sus efectos, y de este modo infundir pánico en ciudadanos honestos y trabajadores. Recuerden que esa es la principal arma de ciertos medios de comunicación, de ciertas élites, el miedo. Con el miedo tratan de controlarnos, a no tener miedo, a tener fe. Pero por ello, para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos. Ojalá en este gran diálogo nacional participen Asamblea Nacional, gremios, organizaciones sociales, la academia, nuestros jóvenes en los colegios. Queremos debates, no gritos. Queremos argumentos, no manipulaciones. Queremos escuchar y hablar, no insultos ni infamias, peor violencia. Todo esto es lo que se debió hacer en la Asamblea, pero ha sido imposible con tanta desinformación y violencia generadas. Más allá del caso concreto de las dos leyes, también es necesario que se discutan lo que está detrás de las diferentes posiciones. Aquí están en disputa dos visiones de sociedad: la que legitima la acumulación ilimitada de riqueza y la minimización del Estado, satanizando instrumentos fundamentales de redistribución como los impuestos en un país de los más inequitativos del mundo, y satanizan los impuestos como instrumento de redistribución. Y la otra visión, aquella que representa la revolución ciudadana, la cual busca una sociedad más justa, un Estado adecuadamente redistribuidor. Se enfrentan a aquella visión que todavía piensa que hay una mano invisible que da a cada uno lo que merece, tan invisible que nadie la ha visto, como nos lo demostró la crisis de 1999, con aquella visión que considera que para la justicia y el desarrollo se necesitan manos bastante visibles, la sociedad tomando sus acciones conscientemente a través de la política y del Estado. Nuevamente lo dice el Papa, la teoría del goteo o derrame se ha revelado falaz. No es suficiente esperar que los pobres recojan las migajas que caen de la mesa de los ricos. El tiempo también nos permitirá desmontar mentiras creadas. Si alguien me demuestra que alguna de las leyes, como se ha hecho creer, afecta a los pobres o a la clase media, archivaré definitivamente los proyectos. Y que no nos vengan con el cuento que el perjuicio se dará por falta de inversión y empleo, que no insulten nuestra inteligencia. Ya sabemos que ese es el argumento para oponerse no al impuesto a las herencias, sino a cualquier clase de acción del Estado en beneficio del bien común. De igual manera, si como se dijo una y otra vez,
alguien logra demostrar que las leyes eran con fines recaudatorios por un supuesto despilfarro de los fondos públicos, también archivaré definitivamente los proyectos. Pero si se demuestra que todo esto fue mentira, los falsarios deberán responder ante la ciudadanía. Necesitamos inaugurar una política de más seriedad y responsabilidad. El absurdo ha llegado a tal nivel que han convertido la defensa de sus intereses particulares y de sus bolsillos en la supuesta defensa de la familia. Para el gobierno de la Revolución Ciudadana, queridos jóvenes y compatriotas, el valor de nuestras familias no está en una chequera, ni en islas en el exterior, ni en los ceros de una cuenta bancaria. Para nosotros la familia ecuatoriana está en un legado de educación, de superación, de trabajo honesto, de solidaridad. Prohibido olvidar a las familias ecuatorianas destrozadas con la migración, esa migración que produjeron las nefastas políticas y gobiernos de los que hoy pretenden representar a las familias. Lo principal que debe preocuparnos para dejar como herencia a nuestros hijos es un país más justo, más equitativo, más decente para todas y todos. Compatriotas, conciudadanas, conciudadanos, no tenemos nada que ocultar, nada de qué arrepentirnos. Hacemos cosas buenas para nuestra gente, para todas y todos, especialmente para los más pobres, por el bien de todos, primero los pobres. La revolución no llegó para administrar un sistema, sino para cambiarlo. Aquí no ha habido los bochornos de la corrupción de Abdalá Bucaram, ni la destrucción de la institucionalidad con la pichicorte de Lucio Gutiérrez, ni el feriado bancario y robo de nuestros depósitos con Yamil Maguad. La convulsión social sufrida es por 2 proyectos de ley absolutamente legales y legítimos, necesarios y urgentes, pero que afectan grandes intereses creados, que se han encargado de desinformar y manipular a la ciudadanía. Se retirarán las leyes hasta que se agote el debate. No se sentará el nefasto precedente de la violencia imponiendo la agenda. Será tan solo una espera. Demostraremos y desmontaremos todas sus mentiras. La verdad prevalecerá. Podemos esperar. Esto no es para nuestro gobierno, es para las futuras generaciones, que recibirán un país menos excluyente, con la democratización de los medios de producción, cuya acumulación en pocas manos es una de las principales fuentes de inequidad. Pero no nos engañemos. Hay sectores que en base a la fuerza quieren lograr lo que nunca alcanzaron en las urnas. No buscaron cambiar las leyes, buscaron derrocar e incluso atentar contra el presidente. Lo dicen sus gritos, sus redes sociales, sus proclamas, sus insensatas acciones. Alertamos sobre esto hace más de un año. La estrategia de la derecha y de ciertos grupos de poder fáctico es desgastarnos, cansarnos, que digamos basta, ya no más. Pero en esta revolución nadie se me cansa. A estar más alertas que nunca contra el golpismo, contra la desestabilización, contra los mismos de siempre que quieren regresar al poder por vías ilegítimas. ¿Quieren sacar al presidente? Háganlo democráticamente, constitucionalmente. Pidan el referéndum revocatorio, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, y nos veremos en las urnas para derrotarlos nuevamente. No es soberbia, es absoluta confianza en mi pueblo y en nuestra revolución. Queridos compatriotas, unos ondean la bandera negra de luto, igual que los crespones negros con los que defendieron a los causantes del feriado bancario. Yo voy a ondear la bandera de Ecuador, la tricolor, con todos los que deseen trabajar por un país mejor. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Gran presidente, amigo de este programa, y esto ya está dando la vuelta al mundo, ¿no? En todos lados se cuecen habas, pero parece que las cuecen los mismos o pretenden hacerlo, ¿no? En todo caso,
miles de ecuatorianos salieron a la calle a darle apoyo, después de lo dicho, a Rafael Correa. Y además, esto está dando la vuelta al mundo como corresponde a nuestra querida, contaminada y única, ¿no? Ahora, retó a la oposición a revocar su mandato a través de la consulta. Tienen ese mecanismo. Salgan, voten. Si tienen la mayoría, me voy. Ya también había dicho que algunos esperan repetir aquella asonada, recuerdan ustedes, ¿no? Digo, lo que quieren otros es otro 30 de septiembre. Interesante saber, y nos sentimos orgullosos de ello, que ese 30 de septiembre, cuando no solo le balearon su vehículo, lo secuestraron y lo metieron incluso en el hospital policial, lo tuvieron secuestrado, fue en este programa, y eso nos lo confirmaron allá en Quito, que eso sí fue un trabajo de equipo, porque yo no las vi todas. En círculos rojos pusimos, vean lo que está haciendo este, vean lo que está haciendo esto otro, mira lo que intentó este otro y no le salió. Y con ese video contribuimos a que se identificara a los que no solo querían tomar el gobierno, sino acabar con la vida de este presidente de lujo que tienen los hermanos ecuatorianos. Tenemos muchos y buenos presidentes progresistas en el área. Y es el momento de pasar a otros temas. Y esto, la noticia estuvo hoy, hablando de presidentes buenos y progresistas. Aquí se retiraba el embajador de la Gran República Popular de China, después de muy nobles servicios. Y esto fue lo que ocurrió en el Palacio de Miraflores. Hoy para mí es un gran honor aquí recibir la condecoración de tan alto nivel del gobierno venezolano, auspiciado y presenciado por el presidente Nicolás Maduro. También es una cosa para mí nunca va a olvidar durante mi vida diplomática. He venido a trabajar desde el año 2010 a comienzos de febrero. Hasta ahora ya han pasado más de 5 años trabajando en esta tierra revolucionaria y cariñosa. En estos momentos, años que son históricos para Venezuela, también comparto la alegría y también la tristeza que ocurrió en esta tierra, en Venezuela. Me alegro de los avances de la construcción del Estado, los éxitos logrados, y también me siento dolor por la pérdida del gran líder de la revolución, Hugo Chávez, que es también muy amigo, gran amigo mío. Él también contribuyó mucho al acercamiento, enlazamiento de las relaciones entre China y Venezuela. Las relaciones entre los dos países en los últimos 5 años también han desarrollado y han logrado grandes éxitos. El año pasado, el presidente Xi Jinping visitó a Venezuela. Ambos países establecieron las relaciones de asociación estratégica e integral. Desde luego, el presidente Maduro, al tomar la posición, enseguida realizó la visita a China, promoviendo con mayores vasos y energía al desarrollo de nuestros dos países. Muy contento ahora también como relaciones integrales, nuestras cooperaciones en todos los sectores, político, económico, cultural, etc. Como dicen, ahora las cooperaciones en el aeroespacial, tenemos nuestros satélites de 2 países. En el mar tenemos barcos conjuntamente construidas, y subterráneo el petróleo, y por la tierra puede ver aún mucho más que tanto de arriba como de abajo. Ensanchados desarrollos han beneficiado al desarrollo de ambos países. El gobierno chino estamos convencidos y firmemente
va a aplicar nuestra política de cooperación de los dos países, para que eso en adelante crear más espacio, más áreas de beneficio a ambos países. Lo que queremos es seguir dedicando nuestros esfuerzos. Al terminar la misión aquí, ya he sobrecumplido 60 años, voy a jubilarme. Pero durante mi vida más disponible, mi obligación también seguir más atención a las relaciones entre nuestros dos países, a promover con mis esfuerzos para que ambos países, ambos pueblos se entiendan aún más profundamente. Eso es un deseo y mi trabajo. Y tal vez también voy a escribir algo sobre lo de Venezuela y de otros países. Aquí, en este momento, pues pasado mañana ya me voy. También es un momento histórico, no histórico, sino emocionante para mí. Voy a recordar hoy en la condecoración y el acto que presente para siempre. Y también tengo muchas palabras para hablar, pero en China dice 1000 palabras puede concentrar en una frase: viva la amistad entre China y Venezuela. Muchas gracias. Y se despedía el embajador chino Zhao Rongxian, dejando amigos a todos los niveles. Y en el día de hoy entonces anuncia la relación entre la República Popular de China y la República Bolivariana de Venezuela ha progresado exponencialmente y sobran motivos para ello. En este momento se le entrega por parte del presidente constitucional y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas la Orden Francisco de Miranda en su primera clase al embajador que retorna a su patria y deja una colección de hermosos recuerdos y mejores relaciones. Y líder eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, en una ceremonia privada que se realizó en el Palacio de Miraflores. Presente, por supuesto, nuestra joven ministra de Relaciones Exteriores. Nicolás Maduro Moros, imponiéndole la orden Francisco de Miranda en su primera clase al embajador de China y Venezuela, Zhao Rongxian, después de su encomiable labor a lo largo de todos estos años como embajador de Venezuela. Antes se había destacado como embajador de China en la República de Cuba, destacándose precisamente. Bueno, esto... El comandante Chávez de recibirlo en marzo del año 2010. Ya sabíamos que era un hombre de una gran sabiduría, de una gran capacidad de trabajo, de un gran conocimiento de América Latina y del Caribe, porque estuvo 4 años en Cuba y fue gran amigo personal, es gran amigo personal de otro gigante de la historia, Fidel Castro Ruz. Y vino de Cuba, la digna, la de siempre de pie, que ahora está de moda, como dice Raúl. Vino desde Cuba y su aprendizaje y llegó aquí. Conoció a nuestro comandante Hugo Chávez y desde el primer día el comandante Chávez supo apreciar la calidad que como persona, como ser humano, su sabiduría traía este querido embajador y hermano que hoy despedimos formalmente de sus funciones diplomáticas, pero que le ratificamos nuestra amistad de hoy y para siempre. Lamento no haber podido cumplir con la invitación que me hizo el presidente Zuma, pero bueno, recomendaciones médicas me han mantenido sin poder asistir a algunos eventos importantes, la visita al Papa que está pendiente, la reunión Unión Europea, CELAC, ahora la Unión Africana. Pero decía que apenas son los primeros pasos, hermanos, hermanas de Venezuela, queridos compatriotas, América Latina, el Caribe.
que somos hermanos en la raíz de nuestros libertadores y sobre todo en los sueños hacia el futuro. Nos hermanan cada vez más. Lo que hemos visto en estos años es el inicio de una nueva era histórica de la humanidad, que le toca vivir momentos difíciles. Ahorita saludé al embajador de Siria. ¿Qué momentos difíciles le ha tocado vivir a Siria por la terquedad de los poderosos del mundo de querer destruir al presidente Bashar al-Assad y destruir la cultura siria, el pueblo sirio, el Estado sirio? Ojalá no suceda. Se lo digo a nuestros hermanos de Europa y de la OTAN, ojalá no suceda. Lo que hemos visto con la destrucción de Libia sería un niño de pecho al lado de lo que se vería después de la destrucción de Siria, que no debe suceder. Desde Venezuela clamamos por Siria, por la paz de Siria, por el respeto al presidente Bashar al-Assad, al Estado de Derecho. Porque la OTAN, Occidente, Europa rectifique a tiempo, ojalá. Hemos visto imágenes aterradoras. Ayer estaba viendo la televisión española, que siempre la veo, embajador, querido amigo. Siempre veo Antena 3, televisión española, y fue cuando vi estas imágenes aterradoras, embajador. Miles de hermanos sirios tumbando las vallas que los separan con Turquía. Más de 2 millones de sirios están en Turquía, y miles escapando del terrorismo. Nuncio, el terrorismo. Hermanos del mundo, el terrorismo. Bastante lo dijo el comandante Chávez. Cuando la coyuntura de Libia, después es tarde. Hay un dicho en Venezuela que dice, después de ojo sacado, no vale Santa Lucía, no vale nada. Lo dijimos 1000 veces, a nuestros hermanos árabes se los dijimos. Derrocaron a Gaddafi, lo asesinaron, ¿y qué pasó con Libia? Nadie dice nada. Solamente tienen que detener barcos que llevan a miles de africanos ahora, y todos están llegando hasta las costas del Mediterráneo y no podrán detenerlo, porque las causas están en el hambre, en la miseria, en el terrorismo que la OTAN ha incubado en África. Decir esto, ¿cómo se ve? ¿Cómo suena? ¿Es cierto o es falso lo que estoy diciendo? ¿Es cierto o es falso lo que decimos desde América Latina? Que se detenga el intervencionismo contra los pueblos del mundo. Estamos a tiempo de detener en nuestra hermana Siria lo que ya sucedió en nuestra hermana Libia. Y aprovecho este evento de reflexiones sobre el nuevo mundo que está por construir para humildemente desde Venezuela llamar la atención, sacar una bandera de alerta. Si Siria cae, luego irían por toda Europa y no lo van a poder detener, hermanos y hermanas. Europa no está viendo el peligro, no está viendo la amenaza de una especie de nuevo fascismo que ha surgido, tomando elementos de la cultura musulmana. Lo han llamado por allá, por el mundo árabe, en televisores y analistas, lo han llamado el neofascismo musulmán, lo cual es una ofensa, porque la religión musulmana es una religión de paz, de amor, profundamente humana, que responda al mundo de respeto, de equilibrio, policéntrico, multipolar, que está construyéndose. Nada ni nadie nos detendrá en la construcción de ese mundo, desde América Latina, desde el Caribe. No habrá obstáculo que pueda con nosotros. Es la hora de América, es nuestra hora, y es la hora de seguir construyendo con China ese mundo que soñaron los grandes, ese mundo que soñó nuestro comandante Hugo Chávez. Misión cumplida. Querido embajador, váyase usted con nuestro abrazo y nuestro amor, y esta sigue siendo su casa, Venezuela. Bienvenido siempre cuando quiera visitarnos. Muchas gracias, embajadores. Muchas gracias, embajadora. Buenas tardes. Palabras del presidente. Se cerraba así un ciclo importantísimo
en este crecimiento exponencial de las relaciones entre China, República Popular de China, y la República Bolivariana de Venezuela. De hecho, nuestros satélites fueron lanzados con esa tecnología y vienen más, como bien se ha confirmado. Es decir, que estamos dando grandes pasos en desarrollo tecnológico sin depender de aquellos que dan un poco a cambio de ciertas condiciones que no estamos dispuestos a aceptar. Y aquí teníamos todo un abanico abierto de posibilidades tecnológicas y en beneficio mutuo en el sano intercambio entre países soberanos. Por ese camino es que seguiremos. Lo ha confirmado hoy, una vez más, el presidente. Y nosotros volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña y gran historia de las próximas 24 horas. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, termina aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio de información internacional vía satélite. Como productor y conductor les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.